DAC. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, el convertidor que aparece ahí en imagen es un convertidor que se denomina OBM. OBM es de sus siglas en alemán, que es Oxygen Bodenblasen Max Hut. Así se conoce en Europa este tipo de convertidor. En Norteamérica, en otros lados del mundo, se lo conoce también como QBOP. La Q de Quick o Quiet, Basic Oxygen Process. Básicamente, este convertidor fue ideado partiendo de una idea primigenia, que ya que como ustedes pueden ver en la imagen sopla del fondo, partiendo de una idea primigenia que tenía Bessemer, que era la de insuflar oxígeno. El convertidor Bessemer y el Thomas también se soplan por el fondo, pero en la época de Bessemer y Thomas no había tanta disponibilidad de oxígeno puro, digamos. ¿Bien? Por lo tanto, este convertidor, que fue ideado para tratar a rayos fosforosos, también, como los demás convertidores, tiene la posibilidad de poder ser cargado con chatarra. Como les decía, funciona cuando se inyecta oxígeno puro a través de unas toberas, que ahí en la imagen figuran como tuyers. Esas toberas están dispuestas de cierta forma para provocar una circulación de lo que es la carga, ¿bien? De lo que es la carga metálica. Una vez que llega al baño líquido, se produce una circulación por la disposición y el arreglo que tienen esas toberas. A la derecha de la imagen se ve una vista de planta, de corte de lo que sería la base. Bueno, como les decía, se sopla oxígeno desde el fondo, también se sopla un gas, que ahí se ve como shielding gas, que sería un gas protector. Ese gas protector lo que hace es refrigerar esas toberas y también refrigerar un poco el fondo del convertidor. El gas que se utiliza es, bueno, el GLP, que es el clásico gas licuado de petróleo, el propano-butano, o también gas natural en función de la disponibilidad que hay en los lugares en los que se coloca. Funciona de la forma similar a como veníamos viendo, nada más que en este caso el soplado por el fondo, como los antiguos convertidores, y junto también con el oxígeno que ingresa, también se introduce la cal que se va a realizar, digamos, la cal que se va a introducir para poder realizar la escorificación. Bueno, el recubrimiento tiene en las paredes, es de dolomita y magnesita, que son carbonatos de calcio y de magnesio, y en la parte inferior, digamos, es de magnesita, de carbonato de magnesio. Como ventajas de este proceso, aparte de tratar a rayos fosforosos, tiene una menor altura que las instalaciones LD, tiene menor evaporación del hierro, y también menos expulsión de la carga al ser soplado desde el fondo. Y el revestimiento, por lo general, tiene mayor duración debido a ese efecto protector de los gases. ¿Bien? Bueno, ese sería el último convertidor que vemos. Este convertidor también tengo entendido que estaba en alto horno Sapla, ahora acero Sapla. No sé a ciencia cierta si estará funcionando o no, pero bueno, fue muy difundido como una alternativa, digamos, a los procesos LD y LDAC, recuperando esa idea original de Bessemer. ¿Alguna consulta? Bueno,
¿Me escuchas bien ahí, no? No hay problemas. No, Inge, se escucha bien. Bien. Después tenemos ya lo que son los hornos eléctricos, ¿bien? Los hornos eléctricos, bueno, realmente son bastante antiguos, datan de fines del siglo XIX y actualmente son muy utilizados, ya que ahí se fabrican aceros de alta calidad. El principio de funcionamiento es el de calentamiento por la energía eléctrica, que según la ley de Joule, como está ahí la ecuación en la imagen inferior, es de que el calor liberado va a ser igual a esa constante por la corriente al cuadrado, por resistencia y por el tiempo en kilocalorías. ¿Bien? Hay dos clases de estos hornos eléctricos, para verlo de forma general. El horno eléctrico de arco, que utiliza el principio de arco voltaico, y el horno eléctrico de inducción, que utiliza, bueno, lo que es la inducción magnética. ¿Bien? ¿Qué ventaja tienen estos hornos frente a los otros procesos? Bueno, las instalaciones tienen menores instalaciones complementarias, ¿no? Por lo tanto, eso tiene menor mantenimiento y menor mano de obra necesaria para realizar. Tienen y ocupan un menor espacio. También tienen un mayor rendimiento, por lo que yo le comenté que a veces, bueno, hay ciertas pérdidas en los procesos que son inevitables. Tampoco producen mucho humo y mucho polvo. También eso es una ventaja, ya que todo lo que está a la vuelta puede ser afectado por eso. La temperatura es mayor, la temperatura es muy alta, de 3.000 a 3.500 grados centígrados, lo que puede llegar a permitir la eliminación completa del fósforo y el azufre. Como le decía, una mejor calidad de acero, es un acero que no va a tener escoria, sí lo va a tener el proceso, pero va a tener una mejor calidad. Y también hay menos gases disueltos por el mismo principio de funcionamiento. La desventaja que podemos decir de estos procesos es que tienen una menor producción en general, tienen una menor producción en su capacidad y tienen, bueno, como es de esperarse, un alto consumo eléctrico. ¿Eso qué significa? Significa que voy a tener que agarrar y hacer toda una red de distribución para que sea alimentado ese horno eléctrico, ¿bien? Algunas fuentes dicen que 60 kilovatios para hacer una tonelada. Eso debería comprobarse mediante horno eléctrico y ver su funcionamiento para ver cuánto es el consumo. Y termina siendo una ecuación, por decirlo así, una ecuación técnico-económica como la mayoría de los procesos. En Tucumán, bueno, hay varias metalúrgicas que tienen pequeños hornos eléctricos que pueden hacer cierta cantidad de producción, de 2, 3, 5 toneladas. Cuando se usan en la acería, se usan de mucha mayor capacidad. Ahora, los tipos o los métodos, digamos. Hay tres. El de la figura de la izquierda, que es el horno estasano, el de la figura central, que es el más difundido actualmente, que es el horno Heroult, y el horno Giraud, el de la derecha, que también no está tan difundido. El principal y el más utilizado es el tipo del horno Heroult. Bueno, para hacer saltar ese arco eléctrico, estos hornos utilizan electrodos. Ustedes ven ahí los electrodos, ya que el arco eléctrico es una descarga que se va a formar entre dos electrodos que tienen cierta diferencia de potencial. No sé si ya lo vieron, lo van a ver seguramente en la parte física. Este, Esa diferencia de potencial produce que haya esa transmisión, digamos, que salte ese arco eléctrico. Esos electrodos, digamos, son de grafito, ya que el grafito tiene una particularidad que es
una gran conductividad eléctrica y una gran resistencia a la temperatura. Acuérdense que, como les decía, son de 3.500 grados la temperatura que puede llegar a haber en estos hornos. Bueno, el horno está sano, que es el de la izquierda. El arco eléctrico se va a producir por encima del baño metálico. Y el calor se va a transmitir por radiación y por efecto del mismo efecto del reverbero de la bóveda. De la bóveda del horno va a reverberar ese calor generado por el arco eléctrico. El horno Héroult, que es un horno que tiene doble arco, la corriente va a ir formando arco entre el electrodo y el baño, se va produciendo una... Va, va, va funcionando y va haciendo pozos en la carga metálica a través de ese doble arco eléctrico. Es el que más se utiliza actualmente. Esperen un segundo, ya continuamos. ¿Quieres que te prenda el aire? No, estamos bien ahí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, continuamos. Como les decía, el horno Héroult es el más difundido actualmente, ya que, bueno, el horno está sano y el horno Giraud, donde en el horno Giraud el arco va a atravesar el baño eléctrico, perdón, el arco eléctrico va a atravesar el baño metálico en profundidad. El más sencillo y el que a la larga, con el largo del tiempo, significó una mayor producción, una mayor simplificación de los procesos es el horno Héroult. Pero todos tienen más o menos el mismo proceso, el mismo tipo de funcionamiento, con algunas particularidades. Si hay alguien que quiere preguntar algo. No, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Bien. Ahora veamos un poco lo que es el funcionamiento. Primeramente, se carga el horno, se hace girar la bóveda y con un recipiente, la bóveda sería la parte superior, se hace girar permitiendo la carga por la parte de arriba, que con un recipiente que tiene cierto dispositivo para abrir unas compuertas debajo, se va a dejar caer esa carga al interior, que es principalmente chatarra. Pero también, como habíamos visto en los otros procesos, puede ser el hierro esponja, también llamado prerreducido. Y también puede ingresar un poco de rabio y también el óxido de calcio como fundente, ¿bien? Pero se utiliza mucho con chatarra. Una vez que se hace la carga del horno eléctrico, van a descender los electrodos y se va a producir la fusión de la carga, donde los electrodos van a ir haciendo pozos en esta carga sólida que va a ir quedando en estado líquido. Va a comenzar aquí un periodo de oxidación, donde se va a eliminar el silicio, el manganeso, también parte del carbono y el fósforo. Para lograr esta oxidación, vamos a admitir a esa persona que acaba de ingresar. Bueno, como le decía, va a comenzar un proceso de oxidación. Se va a eliminar eso y se logra esa oxidación, a pesar de que la atmósfera dentro del horno va a ser una atmósfera reductora. Entonces vamos a tener una atmósfera reductora, pero
tenemos que lograr una oxidación. Entonces, para ello, vamos a insuflar un poco de oxígeno. ¿Ah? Esto es un sistema de funcionamiento que se denomina como dos escorias. En la imagen ahí aparece un funcionamiento con escoria. Tienen una particularidad que ya la vamos a ver. Entonces, la atmósfera adentro es reductora, se insufla un poco de oxígeno para hacer ese afín. Cuando finaliza el periodo de oxidación, se gira el horno, como se ve en el centro, a través de dispositivos neumáticos o hidráulicos. Bueno, se gira el horno, como les decía, y se va a producir la salida de la escoria. Ahí cuando se realiza esa salida de esa primera escoria, se introduce el resto del óxido de calcio o carburos de calcio y hasta quizá ferroaleaciones, junto a pedazos de electrodos que como vimos, y que están en desuso, por supuesto, que como vimos son de grafito o de carbono, incluso también se pueda llegar a introducir un poco de coque. Acá se va a producir una escoria muy reductora, lo que va a eliminar el fósforo y el azufre. Esa es la finalidad. Fósforo y azufre que venían con la carga, en el caso de que no sea una carga que sea seleccionada sin fósforo y azufre, de la cual no se conozca muy bien su composición química. Entonces, en este proceso de doble escoria, o de dos escorias, se va a eliminar el fósforo y el azufre. Se va a desoxidar el baño metálico y se va a retirar la escoria basculando. Entonces ahí tenemos dos escorias. Hacemos una con un tipo de atmósfera reductora, se va a insuflar el oxígeno, luego se va a pasar otra vez a la desoxidación del baño metálico con el agregado que les comentaba y se va a retirar la escoria otra vez girando el horno eléctrico. Finalmente el horno va a bascular, como se ve en la imagen de la derecha, hacia el otro lado para producir la colada del acero que se realizará en una cuchara. Como le decía, este método se llama dos escorias, con una escoria oxidante y otra escoria reductora. Y también básica, ya que el reductor es básico y su escoria es básica. Así como hay procesos con una escoria y con marcha ácida, por ejemplo, que se utiliza la sílice en su revestimiento, el proceso más complejo es el que le acabo de detallar, ya que el otro es un poco ingresar los componentes y se hace un solo vertido de escoria y una colada. El que figura en la imagen es de una escoria. Pero bueno, les quería nombrar el de dos escorias porque es el que conlleva, por decirlo así, la mayor complejidad. Y produce, como les decía, una eliminación del fósforo y el azufre. En el método denominado de una escoria, lo que se hace, cuando finalice este proceso de colada, se va a la aceración secundaria, que la vamos a ver bien, o si ya se logró la composición química deseada, se va a la colada final. Básicamente, la mayoría de los procesos por lo general tiene una aceración secundaria, donde se logra, la composición química que nos piden, nos solicitan cuando hacen el pedido de fabricación de acero. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, Inge. ¿Ninguna? Bueno, prosigamos. Acá les voy a mostrar un video de un horno eléctrico. Vamos a compartir toda la pantalla. Para que vean un poco el funcionamiento de la
Ahí está cargado con chatarra y va a comenzar a bajar los electrodos y a producirse el arco eléctrico. Ahí van bajando lentamente los electrodos. Y ahí comienzan a hacer los pozos. Bueno, esos electrodos al bajar van a producir el arco, van a formar los pozos sobre la carga sólida que van a ir fundiendo la carga metálica, y esa carga metálica va a ir circulando por una diferencia, digamos, entre la parte sólida y la parte líquida. Bien. Sigamos un poco. Bueno, después de los hornos eléctricos de arco, tenemos lo que son los hornos eléctricos de inducción. El principio de funcionamiento va a ser similar al de un transformador. ¿Ya vieron transformadores ustedes? En físico, en alguna materia, no sé si hicieron electrotecnia o máquina eléctrica no creo porque se dicta en el segundo cuatrimestre. ¿Vieron algo de transformador? Quizás los que tienen... de algo. Ajá, bien, los que tienen formación técnica seguramente lo puedan entender mejor, pero bueno. Como se ve en la imagen de la izquierda, se pone el metal que se desea fundir a modo de formar cierto anillo alrededor de un núcleo, que va a constituir una espira única. Luego se hace recorrer una corriente a través de ese anillo por inducción. La corriente que es inducida a ese anillo es generada por un circuito que se denomina circuito primario, que es formado por una bobina con varias espiras. Por ese circuito primario va a circular una corriente que tiene una cierta intensidad I1, con una tensión U1. Y bueno, tiene N1 espiras, por lo tanto va a circular a través de esa N1 número de espiras. Por el secundario, que es el anillo, y que conforma una sola espira, circula una corriente I2 con una tensión U2, con la relación entre ambos que es la que figura en la imagen. Así van a tener un calor generado, que según la ley de Joule es el que vimos, ¿bien? Y bueno, las relaciones van a ser I2, que es lo que va a circular, va a ser igual a I1 sobre la diferencia del número de espiras N1 sobre N2. Y la tensión va a ser igual a U1
por la relación inversa de N2 sobre N1. Bueno, este tipo de ondas de inducción de baja frecuencia funcionan con la frecuencia de la red común, 50-60 Hz, depende del lugar. También se conocen como hornos de inducción de canal. A la derecha, ustedes ven un horno de inducción de alta frecuencia, que se denomina horno de inducción de crisol, que es un crisol totalmente rodeado por espiras. Tiene una bobina que va a ser permanentemente refrigerada con agua y pasará a través de esa espira una corriente que va a generar un campo magnético y así se va a calentar el crisol y se va a fundir la carga. Estos tienen frecuencia de hasta 10 kHz. Los sistemas de alta frecuencia, bueno, son más rápidos y van a disminuir la turbulencia producida en el metal, lo que va a evitar la oxidación. Es decir, va a evitar la oxidación y va a generar un producto de mejor calidad. Como ventaja, respecto a otros sistemas, tenemos me esperan un segundo. Como ventajas, tenemos unos costos operativos menores, una alta calidad de fabricación, ya que la distribución del calor va a ser más uniforme, y la desventaja que tiene es que no se puede agregar oxígeno, o sea, no se puede realizar un afino. Entonces, esto significa que la chatarra debe ser más esmeradamente seleccionada y también nos va a producir en sí una inversión más alta de las instalaciones. Los hornos de inducción se utilizan mucho para lo que son los tratamientos térmicos. Cuando vean la parte de tratamientos térmicos más adelante, van a ver que algunos tipos de tratamientos térmicos se realizan en este tipo de hornos. Pero bueno, también son usados para fabricar aceros y muchas veces para fabricar otro tipo de aleaciones. Después pasamos a lo que son, bueno, acá está otra parte del horno eléctrico de inducción que ve lo que es lo que se genera, los movimientos que se generan. Los otros procedimientos de producción que se denominan procedimientos especiales, sirven para fabricar aceros de altísima calidad. Es el primero, la elaboración del acero bajo vacío, que tenemos, que es de la izquierda, en la imagen de la izquierda, son los hornos de electrodos consumibles. Es decir, yo tengo un electrodo que se va a ir consumiendo. Ese electrodo va a ser el material que yo quiero reprocesar. Se coloca el electrodo, que es conductor, a través de un transformador, luego un sistema de soporte, se coloca en una cámara en la que se realiza vacío. Esa cámara tiene un fondo especial de cobre refrigerado, también una entrada de agua permanente para refrigerar el molde. Y lo que se hace es, se coloca ese electrodo del material que se quiere procesar, en el fondo, lo que sería el crisol o el molde, se colocan ciertas rebabas del mismo material que protegen el crisol y permiten que salte el arco. Poniendo todo eso se cierra la cámara, se realiza un vacío y comienza a saltar el arco entre el electrodo y el material que está en el fondo del crisol, y este electrodo se va a ir consumiendo. ¿Bien? Este electrodo se va a ir consumiendo y se va a ir depositando ese metal fundido en el fondo del molde. Se puede ir regulando la corriente para ir mejorando lo que sería la terminación superficial. Este proceso tiene una gran ventaja ya que tiene aceros libres de gases, ¿bien? De nitrógeno, de oxígeno y de hidrógeno, que pueden aparecer en los otros procesos.
Y bueno, por ende se tienen aceros de muy alta calidad. El de la derecha, que es el horno de refusión, bajo cierta escoria que es electroconductora, también utiliza el material a refinar, material a reprocesar, que tiene forma de electrodo. Se introduce en el crisol, y el crisol tiene una cierta escoria electroconductora, que cuando hace contacto, salta el arco y se empieza a fundir ese electrodo. Las gotas van a ir cayendo por gravedad. Como saben, la escoria tiene esa diferencia de densidad que produce el sobrenado. Las gotas van a ir pasando a través de esa escoria y se van a ir depositando en el fondo por la misma acción de la gravedad. Se van a ir solidificando de forma progresiva. Ese lingote va a ir creciendo, y la escoria es lo que va a ir purificando, es decir, va a ir eliminando el fósforo y el azufre. Así también va a haber parte de esa escoria que en el molde de abajo, que es como una lingotera, como un lingote, va a haber una fina película de esa escoria, que va a mejorar también la terminación superficial. Bueno, estos dos tipos de procedimientos son para realizar, acero con una homogeneidad excelente, sin defectos, que vamos a ver los defectos que se pueden producir cuando hacemos la colada del acero con métodos comunes, y van a ser, no utilizadas en cualquier tipo de aplicación, sino aplicaciones muy específicas que van a necesitar una confiabilidad, por ejemplo, ante cargas dinámicas. Bien, estos procedimientos son muy costosos, por lo tanto, particularmente son para aplicaciones muy, muy pequeñas que tengan algún grado de necesidad de un acero con una confiabilidad total. Como le decía, cargas dinámicas, etcétera, ya que eso va a estar libre de defectos. Los lingotes que salen de ahí van a estar libres de defectos, su composición va a ser muy, muy homogénea, su terminación también va a ser excelente, por lo tanto son aplicaciones muy específicas. Se los nombro, como para que tengan conocimiento de lo que son otros procesos que puede llegar a haber. Tenemos ahora lo que es la parte de la aceración secundaria. La aceración secundaria, como yo le había nombrado en varias partes de la clase, en la clase anterior también, son procesos que se van a realizar en lo que es la cuchara. Apenas salen del convertidor, van a ir a una cuchara, como les voy a mostrar ahora, y se va a realizar ciertas operaciones. Una va a ser la desoxidación, donde se va a calmar, se calman los aceros. A veces, y ya vamos a ver un poquito al final de la clase, hay dos tipos de clase de acero en función a la fabricación. Uno son los aceros calmados, ¿bien? Esa desoxidación, que vamos a llamar el calmar el acero, es cuando se realiza un vacío. Ese vacío puede facilitarnos a nosotros eliminar el hidrógeno, eliminar el nitrógeno si es que existiera, eliminar el oxígeno que puede quedar. Eso va a evitar que se produzcan porosidades, que ya vamos a ver cuando veamos los defectos de los lingotes. También se regula la composición. Yo regulo la composición agregando los componentes de adhesión que yo quiera realizar. Si, como vimos, algo de fósforo y azufre puede quedar en los procesos anteriores, vamos a llevarlo en este lugar, en la aceración secundaria, a valores mínimos a este fósforo y el azufre, mediante el agregado de ciertas sintéticos, ciertas sustancias sintéticas como el siliciuro de calcio y el carburo de calcio. Como nosotros vimos, el óxido de calcio produce la mayor parte de la escorificación del fósforo y el azufre. Acá aún más vamos a eliminar eso con el agregado de ese tipo de sintéticos. También vamos a regular la temperatura
agregando, por ejemplo, un poco de chatarra, lo que va a facilitar después lo que va a ser la introducción de esta cuchara hacia las máquinas de colado continuo. Ya vamos a ver lo que es la colada continua. Pero bueno, la aceración secundaria tiene esa posibilidad de corregir cualquier defecto que venga en su composición química. Es aquí donde vamos a controlar qué es lo que está saliendo del convertidor y vamos a poder corregir para no tener que reprocesar todo. Es muy practicado, como yo le decía, en los hornos eléctricos, a la salida de los hornos eléctricos, en el caso de procesos que tienen una escoria, lo que se hace es se termina su aceración en la cuchara con procedimientos de aceración secundaria. Bueno, tenemos lo que es la colada del acero. Para colar el acero, volcamos lo que viene del convertidor o lo que está en el horno eléctrico, lo volcamos en cucharas de colada, como figura bien ahí en la imagen de la derecha. Son básicamente grandes recipientes, que permiten que se pueda abrir por la parte de abajo. ¿Ah? Estas cucharas tienen cierta forma para prevenir salpicaduras, por ejemplo, ya que yo voy a abrir por el fondo y va a caer sobre unas lingoteras, que son las de ahí de abajo a la izquierda. Va a caer por el fondo, por lo tanto, para evitar ciertas salpicaduras, esas salpicaduras puede generar una falsa adherencia. Cae el metal fundido sobre la lingotera, que es donde va a solidificar, y por ahí una salpicadura que viene a distinta temperatura puede generar una no homogeneización y una falsa adherencia que después va a ser un defecto que va a tener el lingote. ¿Bien? También son precalentados y bueno, y la forma, que como ustedes ven, es como la forma de una taza, pero tiene ciertas particularidades, ya que la forma va a ser dependiente del proceso, las dimensiones exactas va a ser dependiente del proceso para evitar efectos como el que le acabo de nombrar. Obviamente, van a ser precalentadas, ya que eso me generaría, si eso va frío, me generaría shock térmico y, bueno, muchas complicaciones que harían quizá que el acero pueda ir solidificando de forma no homogénea ya en la cuchara. Al abrir por debajo de la cuchara, en la zona donde dice purging, de la parte inferior, va a caer eso cuando es una colada directa sobre la lingotera. Las lingoteras son nada más y nada menos que moldes metálicos de fundición que tienen cierto recubrimiento, a veces de alquitrán o de cemento refractario. Pero, bueno, no es muy esmerado, ya que, bueno, tienen una vida útil muy corta y son continuamente renovadas. La forma es variable, la que ustedes ven ahí tiene una forma tronco piramidal, o pueden ser troncocónicas, etcétera. Eso va a depender de la facilidad del proceso que después pueda resultarle en la fabricación y en la laminación del producto terminado. En los métodos de colada, yo le acabo de nombrar la colada directa, donde está la cuchara, abre por el fondo en esa purga que tiene y va a caer directamente sobre una lingotera con cierta capacidad. Así yo voy a ir teniendo que va a ir moviéndose la cuchara a través de las distintas lingoteras. En la colada fuente se alimenta a través de un bebedero, y por efecto de sifón se va a ir comunicando ese bebedero con varias lingoteras. Esas varias lingoteras nos va a producir un llenado más rápido y también un poco más libre de defecto de lo que es el rechupe. Y finalmente la que se utiliza con mayor digamos, más asiduamente, es lo que es la colada continua, donde las cucharas van a ir a depositar a
un recipiente que se denomina artesa, van a ir a depositar todo ese acero fundido, ese acero colado ya, van a ir a depositarlo en la artesa. Abajo de la artesa va a haber un pequeño dispositivo móvil, como forma de lingotera, que va a oscilar para la parte que vaya solidificando, no termine de solidificar del todo y pueda seguir cayendo hacia esa zona recta que figura ahí, que son moldes. Esos moldes van a dar cierta preforma, que luego va a ser utilizada. En ese caso se ve que va con forma plana, pero puede ser en forma circular, en fin, en función de lo que yo vaya a querer fabricar. Si yo después voy a fabricar, por ejemplo, eh, bobinas, bobinas de acero, láminas, chapas de acero, voy a tener ese tipo de forma tipo planchón. Pero si voy a fabricar, qué sé yo, por ejemplo, tubos sin costura, la forma que va a tener va a ser la de un cilindro. Entonces ese molde le va a ir dando una preforma que me va a permitir después a mí facilitar el proceso de laminado, laminado posterior, ya sea que vaya a fabricar rieles, vaya a fabricar perfiles, etc. Ahora les voy a poner un poco lo que es un video de la colada del acero. Una vez que se tiene toda la carga metálica líquida. ¿Se ve el video? Sí, jefe. Bien. Se procede a calentar el acero líquido hasta alcanzar una temperatura de 1640 grados centígrados y luego es vaciado el acero en una olla calentada previamente a 1000 grados centígrados con capacidad de 60 toneladas, que es trasladada hacia el horno cuchara LF. En esta etapa se lleva a cabo el proceso de reducción, que no es más que la eliminación del oxígeno presente en el acero y el ajuste de análisis químico adicionando carbón. Esa es la aceración secundaria. Y otros elementos químicos. Teniendo estas condiciones y una temperatura en el acero de 1600 grados centígrados, la olla es trasladada al último proceso, que es la solidificación del acero en la máquina de colado continuo. Esta máquina está conformada por una torreta giratoria que recibe la olla que viene del horno cuchara, un distribuidor que recibe el acero y que lo distribuye a través de 4 boquillas a unos moldes de cobre que le dan la sección cuadrada a la palanquilla, que puede ser en medidas de 130 por 130 y 150 por 150 milímetros. A partir de ahí inicia el proceso de solidificación por medio de agua previamente tratada, hasta solidificar completamente la palanquilla, que es donde se da el corte a medida de 6 y 12 metros respectivamente, utilizando sopletes que trabajan con gas oxígeno y luego enviadas al patio, que funciona como bodega de palanquillas. Bueno, eso es, digamos, cómo funciona la colada continua, en particular de esta acería, ¿bien? De esta corporación que fabrica lo que se denomina palanquilla en forma de sección rectangular, para hacer, por ejemplo, perfiles, rieles laminados, etc. Bueno, eso sería lo que es la forma de colar el acero. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe. Bueno. Ese era el video que le estaba presentando. Bueno, vamos a hacer aquí una clasificación primera, digamos, de los aceros. Ustedes lo van a ver en profundidad cuando vean la clasificación por normas, por utilización, etc. Que es la clasificación del acero según lo que es el grado de desoxidación.
tenemos primero lingotes, o sea, vienen en la lingotera, lingotes de aceros efervescentes. Estos aceros efervescentes son los que no se desoxidan por completo. Al solidificarse en la lingotera, ahí tenemos una lingotera, por ejemplo, de abajo a la izquierda, se ve una lingotera, no se desoxidan. Cuando solidifican en la lingotera se va a producir un desprendimiento de chispas y de gases. Por eso se habla de aceros efervescentes. Se produce una desoxidación, como la que se ve ahí en la ecuación esa, en la ecuación química esa, y van a salir esos gases, esos monóxidos y esas chispas. Esos gases que van a estar en el interior, producto de esa reacción, pueden llegar a formar porosidades. Esas porosidades después van a ser eliminadas cuando se vaya a laminación. Al final de este cuatrimestre, o en el medio del cuatrimestre, ustedes van a ver los procesos de laminación y de forja. Esto va a eliminar todos los defectos de esos aceros efervescentes. No todos, pero lo que son las porosidades sí. Se utiliza los aceros efervescentes cuando tenemos aceros de bajo carbono, ya que puede llegar a haber una amplia variación de esa composición química de este tipo de acero entre la cabeza y el pie del lingote. Por lo tanto, para acero de bajo carbono se utilizan los aceros efervescentes. Los aceros después tenemos los aceros que son los aceros calmados. Los aceros calmados se desoxidan en la lingotera, para ello se agregan bolillas de aluminio y produce esa reacción química que se ve ahí. El óxido de hierro más el aluminio nos va a dar hierro y aluminio. Esto se hace en el caso de que yo vaya a fabricar aceros de calidad. Pero bueno, tiene como contraposición y ventaja, digamos, del acero efervescente, que no va a producir tanto rechupe. En cambio, el acero calmado puede llegar a producir más rechupe. ¿Qué rechupe es lo que vamos a ver para finalizar, digamos, lo que es la clase de hoy? Es un tipo de defecto. Los defectos de los lingotes después pueden llegar a ser bastante perjudiciales. En el caso de las segregaciones les voy a contar un caso que tuvimos acá en el laboratorio. El tema del rechupe. El rechupe es básicamente un agujero. Un agujero, una cavidad, podríamos llamar, como figura ahí en la lámina. ¿Qué es lo que sucede? Hay una contracción volumétrica cuando se enfría el lingote. Eso produce que varias partes quizás no solidifiquen o solidifiquen mal y produzcan que la parte más cercana a la lingotera, a la pared de la lingotera, lo haga a una velocidad, hacia adentro otra velocidad. Por lo tanto, esa contracción que se produce al solidificar nos va a dejar esos rechupes. Esos rechupes son huecos. Lo malo de esos rechupes es que las paredes de esos agujeros, las paredes de esos rechupes están oxidados. Eso no va a poder ser eliminado cuando vaya al tren de laminación. Por lo tanto, aceptando que se produce, como ya les dije, lo que se hace es hacer que en vez de darse en cualquier zona o en la zona superior, donde yo voy a tener por eliminado, digamos, mi lingote no va a ser algo bueno, sino que va a tener la zona esa grande del rechupe con paredes oxidadas, como se ve en la figura de abajo, en la figura A. Lo que se hace es agarrar y decir, vamos a generar una situación tal que el rechupe se dé donde a nosotros nos convenga. Bien, vamos a inducir que ese rechupe se dé en una zona que nosotros podamos eliminar fácilmente. Entonces lo que se hace es un pequeño sombrero, que se denomina la mazorata. Se hace ese sombrero y se da condiciones con una pared refractaria que hacen que eso solidifique más lentamente. ¿Bien? Entonces, al solidificar más lentamente en esa zona, lo que hago yo es inducir que el rechupe se produzca ahí. Entonces,
al producirse ahí el rechupe, lo que puedo hacer yo es, una vez colado y enfriado eso, lo agarro y lo corto directamente a esa mazorata. ¿Se entiende? Entonces, lo acepto el rechupe y lo induzco a que se realice en una zona, o que se haga en una zona que yo puedo eliminar fácilmente. Agarro, corto, y después esa mazorata después puede llevar y ser reprocesada, volviendo al proceso que ya vimos. Las sopladuras, que en la imagen del centro, son microporosidades o porosidades que se da con presencia de gases, digamos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar con acero efervescente. Entonces, si hay gases, se produce esas microporosidades que se van a dar, por lo general, en la parte externa, en la parte cercana a la pared de la lingotera. ¿Bien? Eso lo que se agarra es, esa sopladura se agarra, ese defecto superficial, se lo acepta y se va a laminación, donde se lo corrige y se lo elimina. Después tenemos las segregaciones. Las segregaciones son falta de homogeneidad en toda la composición. ¿Bien? Por eso yo les dije que también una corrección es con la desoxidación con aluminio. A mí me facilita lo que es esa falta de homogeneidad que no se va a producir. Se da por la diferencia de temperatura en la solidificación, ya que el metal puro puede fundir, algunas partes del metal puro pueden fundir y van a emigrar y van a salir de lo que es el metal líquido. De ese metal líquido van a emigrar y van a ir hacia las paredes, ¿bien? Van a solidificar primero, y el metal líquido que va a estar en el centro va a quedar con una composición química. Y en la parte exterior, o en las curvas de esa lingotera, o cerca de las paredes de la lingotera, va a tener otra composición química. Acá en el laboratorio hicimos uno de los trabajos de estudio, digamos, de lo que son las soldaduras de los rieles. Particularmente llegó al laboratorio un riel que tenía en su parte central del riel, en el alma del riel, y la parte que va en el plano del medio, en el plano central, había una composición distinta a lo que era la parte exterior. Esa composición distinta, con un poco más de manganeso, sulfuro de manganeso, cuando fueron a soldar el riel, produjo una situación que ustedes la van a ver más adelante cuando veamos templabilidad. Produjo una situación donde esa falta de homogeneidad en la composición química hizo que esa parte del riel se templara, cuando lo correcto era que no sufra una modificación después del soldado. Un soldado que se realiza a tope, con una máquina que hace circular una corriente, los une a los rieles y luego se eliminan las rebabas que quedan. Bueno, en el proceso se llegan a altas temperaturas que pueden llegar a producir el temple del acero, que bueno, ustedes lo van a ver más adelante. Pero esa falta de homogeneidad en el riel ya laminado, ya dispuesto, fabricado, entregado y todo, produjo una situación muy particular donde se dio un efecto no deseado, que es el temple de solamente esa parte del riel. Al tener una parte con muy alta dureza y una parte externa con menor dureza, se puede llegar a producir ahí efectos de entalla por la diferencia de dureza, y puede incluir después fragilidades o fisuras, ¿bien? Donde la fisura, en el caso de los lingotes, es otro de los efectos de los lingotes, que se produce porque hay también una diferente temperatura en las distintas zonas de la lingotera. Esas fisuras, bueno, son inevitables en el caso ese, por lo tanto no se pueden corregir. Y finalmente tenemos las inclusiones, que son básicamente impurezas que pueden venir de los refractarios mismos, o
cuando yo utilizo en la parte de aceración secundaria, cuando voy a hacer aceros calmados, cuando utilizo ese aluminio, ferroaleaciones, pueden estar puestas en la matriz del acero esas pequeñas inclusiones. Pueden ser, a veces hay inclusiones no metálicas como los carbonatos. Eso cuando veamos la parte de lo que es la metalografía, donde vamos a estudiar la microestructura de los aceros, vamos a ver distintos ejemplos que nos tocan corrientemente con esas impurezas y esas inclusiones no metálicas que, la laminación puede llegar a modificarlas, haciendo que disminuyan en tamaño, por ejemplo. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Ya que hasta aquí va a llegar la clase de hoy. Ya van a continuar con el ingeniero Rotger con el resto de los temas, para después pasar a lo que es la semana que viene ya, lo que es la clase práctica de alto hornos y posteriormente la clase práctica de convertidores, donde vamos a ver los cálculos, las ecuaciones para realizar los procesos. Ingeniero, Sí. en la parte del horno de inducción y el eléctrico, usted decía que en el de inducción no hacía falta que se produzca, digamos, como una atmósfera oxidante adentro, pero en el eléctrico sí. En ¿Por el qué? de inducción. Claro, en el eléctrico tenía una atmósfera reductora y se insuflaba aire, oxígeno, para que se produzca una oxidación. Pero en el de inducción no hacía falta. Usted dijo no es que no hacía falta. Si dije que no hacía falta, no es correcto. Lo que yo digo es que en el horno de inducción no se puede insuflar oxígeno. ¿Me entendés? No se puede insuflar oxígeno para generar, digamos, esa oxidación que me permitiría a mí eliminar alguna impureza. Por eso le decía que en el horno de inducción hay que hacer una mayor selección de la chatarra que se va a ingresar. En el horno eléctrico... ¿En el de inducción no es necesario que se produzca oxidación o igualmente sí? A ver, no es necesario que se haga esa oxidación en función a lo que yo cargue, esté controlada su composición química. Yo no puedo insuflar oxígeno ahí, por lo tanto tengo que seleccionar con mayor esmero la chatarra que va a ingresar. No es que no sea necesario, digamos. Si yo, al fin y al cabo, si yo hago una realización de una carga de una chatarra seleccionada, no voy a necesitar en ese caso insuflar oxígeno, pero el proceso como que no lo permite. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Bien, sí, gracias. ¿Otra consulta? De mi parte no. Bueno, entonces nos vemos ya la semana que viene con la clase práctica y el martes van a tener con el ingeniero Rotger lo que es la parte teórica. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.